¿Qué tal, amigos de nuestro canal Estudio de Latín? Bueno, aquí estoy con una nueva actividad para nuestro canal, para todos nuestros alumnos y para todos aquellos que se interesen en este caso, por el latín. Y la verdad que con un tema complejo, eh, que a mí me ha sido objeto realmente de varias consultas o por escuchar especialmente a algunos padres de alumnos, y también especialmente como un problema, hay que decirlo, dentro del homeschooling, porque muchas veces se les entrega a los padres en esta disciplina, en el latín, un material para trabajar y no terminan existiendo los recursos para que los padres que ayudan, que hacen tareas, digamos, que les enseñan a los hijos, como no tienen el conocimiento de la disciplina, terminan recurriendo a esto que es el Google Traductor, y que realmente creo que es un problema. Es un problema grave hoy, que no existía hace 30 años atrás para los que estudiábamos latín, o 20 años atrás, y con todo el auge del Internet y la tecnología, se transformó en una especie de contra para aprender realmente el latín. Y, y en principio, yo justamente hoy en este pequeño video, o en esta casi una clase, porque va a ser un poquito más extensa que los videos que hacemos normalmente, les quiero ir demostrando por qué es un error recurrir al Google Traductor. Personalmente creo que es un error recurrir al Google Traductor para cualquier idioma, ¿no? Pero personalmente lo he utilizado algunas veces para el inglés y he descubierto que no siempre traduce bien, pero que por algún motivo técnico quizás no hay tantos errores o son subsanables, quizás, pero tampoco me parece lo mejor como recurso, digamos. Pero en el caso del latín, eh, todavía las dificultades son mayores, porque el latín, creo que no permite una traducción sencilla eh, por la estructura gramatical que tiene. Entonces, la computadora no termina de asimilar los contenidos, o no logra realmente acertar en las traducciones tal cual como corresponde. Y esto, como digo, es un problema realmente, porque como digo, hay muchos padres que están perdidos cuando empiezan a estudiar latín, cosa que creo yo que se solucionaría con que todos los cursos de latín tuvieran un tutor, realmente una persona que acompañara y que fuera explicando el contenido para que los padres y los hijos estén en condiciones, aunque sea de a poco, de poder traducir. Pero no salir a corroborar en el Google Traductor a ver si está bien lo que se hizo o no se hizo, porque realmente ahí es que hay algo que se hizo mal. Personalmente creo eso, digamos. Entonces, eh, repito la idea. Los materiales que se entregan deberían hacer un avance progresivo de tal manera que tanto los alumnos como los padres que ayudan a sus hijos, o bien aquellos que se van adentrando en el latín, estén en condiciones de comprender lo que están haciendo y traducir, y no salir a ver si acertaron la intuición que tienen de la traducción, y hacen eso porque no están seguros. Entonces, esto yo lo he visto muchas veces, y por eso es que quiero hacer este pequeño video para mostrarles justamente por qué no hay que recurrir al Google Traductor, y en todo caso hay que ver qué está pasando con el material de trabajo y qué está pasando con la enseñanza, como para que haya que recurrir a este instrumento, digamos. Eh, Porque además no da ninguna certeza, y como les voy a mostrar ahora, hay errores incluso en lo que es las traducciones, en lo que son las traducciones. Eh, y yo acá voy a comenzar por una frase muy simple que podría jugar en contra, o ir en contra de lo que yo estoy afirmando, de que no sirve como traducción. Porque fíjense esta frase que dice aquí: errare humanum est. El texto, el traductor la traduce bien. Errar es humano. Claro, lo que pasa es que sucede lo siguiente: este tipo de frases no requiere que yo busque internet para corroborar la frase, para corroborar que traduje bien, porque es muy simple la oración. Tiene un verbo, digamos, un verbo en presente, errar, est, perdón,
y un verbo en infinitivo, errar es humano. Listo. No tiene ningún sentido que yo recurra al diccionario para este tipo. Entonces, este tipo de oraciones no es confirmatoria, este tipo de traducción no es confirmatoria de que sirva este instrumento para traducir correctamente. Entonces, por lo que les voy a mostrar en lo que sigue. Pastor bonus ego sum. Y aquí lo mismo. Yo soy el buen pastor. Pero interesante que aquí ya empieza a aparecer un elemento porque el ego que tengo yo aquí, la palabra ego, ¿sí? No me la traduce. ¿Sí? Yo soy, el pronombre personal, ego, que acompaña el verbo, no está traducido aquí. Yo soy el buen pastor. En el contexto de este texto, ego sum pastor bonus o pastor bonus ego sum, que es el contexto eclesiástico, la utilización del yo no es indiferente, es muy importante porque el que dice ego sum pastor bonus en el ámbito eclesiástico es Dios. Entonces, tiene importancia la utilización del ego. Yo soy el buen pastor. El diccionario omite la traducción del pronombre y traduce bien el resto, con lo cual, en cierto modo, la traducción está bien, pero ya comienza con un problema, con un error, que es la omisión de la traducción del ego. ¿Sí? Pastor bonus ego sum, soy el buen pastor. Pero, más allá de que insisto que a priori no es bueno tener que pensar en la posibilidad de recurrir al diccionario, tampoco esta oración es necesaria, este traductor es necesario para este tipo de oraciones, porque tenemos un verbo simplemente, ego sum pastor bonus, yo soy el buen pastor, es otra oración muy sencilla. Con lo cual, si alguien tiene que recurrir al diccionario por este tipo de oraciones como con la anterior, es porque hay un problema todavía en la comprensión realmente de elementos muy simples del latín como para traducir estas oraciones tan sencillas, digamos, ¿no? Pero insisto, aún siendo oraciones sencillas, ya el traductor me está omitiendo un punto importante que es la traducción del pronombre personal. No hay por qué omitirlo, obviamente está tácito aquí en soy, ¿sí? Pero es una frase importante que requiere traducir el ego, ¿no? Ego sum pastor bonus. Y aquí ya aparece otra oración en la cual empieza a confirmarse lo que estaba comentándoles recién, de cómo traduce mal esto, ¿no? El Google Traductor. Otra oración muy simple. Tota, pulcra, es María. ¿Sí? Un adjetivo, un sustantivo, ¿sí? ¿Sí? Nombre propio, María. ¿Sí? Tota pulcra es María. Perdón, un sustantivo propio, aquí me corrijo yo. Toda hermosa eres María. Tota pulcra es María. O sea, aquí toda y pulcra, ¿no? Hermosa, ¿sí? Tota pulcra. Hermosa lo traduce bien. El verbo lo traduce bien. El nombre propio lo traduce bien. Pero aquí el tota, que es este adjetivo, lo traduce por muy. Y aquí hay un error ya de traducción. Fíjense que es una oración muy simple. Toda hermosa eres María. O hermosa toda eres María. Pero el muy no aparece en ningún momento aquí en la traducción. El tota no hay por qué reemplazarlo por el muy. Este adjetivo, totus. Totus tus. Tota pulcra, totus tus. Es masculino, tota pulcra, femenino, ¿no? Aquí el tota acompaña al femenino pulcra, ¿no? Pero ya fíjense que en una oración muy simple ya me tradujo mal el tota, ¿no? Tradujo bien 3 palabras y una mal. Insisto, en una oración que es simple. Con lo cual, ya aquí empieza a haber errores graves en oraciones que no son complicadas. ¿Sí? Pasamos a una siguiente oración, que estoy avanzando en dificultad. Fíjense, la frase esta famosa de Hobbes, Thomas Hobbes, homo homini lupus. Homo homini lupus, esta frase del Leviatán, ¿sí? Una frase importantísima de esta obra de Hobbes, o sea, que podría de alguna manera, por algún registro informático, porque es una obra conocida, está en inglés, está en latín, en internet, etcétera, podría traducirla bien
por relacionar, por buscar algún código, alguna forma tecnológica, digamos, de traducir bien, y fíjense cómo traduce muy mal esta oración, un hombre lobo. ¿Eh? Un hombre lobo, es una muy mala traducción esta, digamos, ¿sí? Y obviamente imagínense para alguien que no sabe latín, que le dan una frase de 3 palabras de Hobbes, del Leviatán de Hobbes, y traduce un hombre lobo, está traduciendo todo mal. Lo que dice acá, fíjense que acá hay un verbo que está tácito, que es el verbo cero estar, est, el hombre, homo, es lobo del hombre o para el hombre, ¿no? El hombre es lobo para el hombre, ¿sí? Homo homini lupus. Aquí, en esta traducción, está desconociendo todas las funciones gramaticales que corresponden a esta oración. ¿Eh? ¿Sí? El hombre lobo para el hombre, es como se suele traducir, que es lo que correspondería porque esto es un dativo, ¿eh? Es un objeto indirecto, hombre lobo para el hombre, el homo es el sujeto, ¿sí? ¿Eh? El hombre lobo para el hombre. ¿Eh? Fíjense que en la traducción no hay ninguna, el sujeto sí está, pero el objeto indirecto directamente desapareció. ¿Eh? Insisto, una oración de 3 palabras simplemente, ya muy mal traducida. ¿Eh? Con lo cual, insisto, el que estudia, el que conoce la frase de Hobbes o el que conoce el Leviatán, no tiene ningún problema porque conoce esta frase de memoria. Pero el que no conoce el Leviatán y está estudiando latín, por ejemplo, y viene a verificar una oración de este tipo en Internet, se encuentra con un problema. Porque justamente está buscando una certeza y no va a tener ninguna certeza y no va a saber tampoco que se está equivocando, ¿no? ¿Sí? Insisto, oraciones muy breves, en los cuales ya aparecen errores como el anterior de Tota Pulcra es María y Homo homini lupus. Perdón. Y ahora paso a una frase de Cicerón en las leyes. Ya una oración más larga. ¿Sí? Dice, animal hoc, quem vocamus hominem, preclara quadam conditione esse generatum a supremo Deo. Animal hoc, quem vocamus hominem, preclara quadam conditione esse generatum a supremo Deo. Preclara quadam conditione. Esse generatum a supremo Deo. Este animal, animal hoc, que llamamos hombre, también hasta aquí va bien, es excelente en ciertas condiciones. Esto está muy mal traducido. Fue creado con una cierta condición preclara. Preclara quadam conditione. Animal hoc quem vocamus hominem, preclara quadam conditione. Fue creado, fue generado ese generatum con una cierta preclara condición, por un Dios o por el Dios supremo. Es excelente en ciertas condiciones. No es esta la traducción más apropiada realmente. Es excelente en ciertas condiciones. No está diciendo esto el texto. Está diciendo que fue creado con una preclara condición, con una condición diferente. Y Cicerón en las leyes, de donde es este texto, está hablando justamente de la diferencia de la naturaleza racional en cuanto es capaz del conocimiento de Dios, es capaz de la utilización de la razón, etc. Entonces, le está dando un sentido justamente de diferenciar para bien a la naturaleza humana. Preclara quadam condición. Fue creado con una preclara condición por el Dios Supremo. No dicen ciertas condiciones. De ninguna manera está hablando de esa forma, digamos. No es el sentido del texto tampoco. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado porque en una parte animal hoc lo traduce bien, quem vocamus también lo traduce bien, pero la otra parte la traduce mal. Entonces, el punto está en que no genera la certeza que puede necesitar quien se está acercando al conocimiento del latín, y lo más peligroso de eso es que la persona puede que no se dé cuenta que está traduciendo, que está informándose mal. Más allá de que, insisto, no tendría que pasar esto, de tener que buscar un traductor para tener certezas. Lo ideal sería ir avanzando, insisto, como de a poco, en el contenido que se va desarrollando, por ejemplo, ver los verbos, ver la gramática española, ver el sujeto, ver los objetos,
ver las declinaciones, ver, etcétera, otros elementos, y con todo eso estar en condiciones de hacer una traducción. ¿Sí? Animal hoc quem vocamus hominem preclara quadam conditione esse generatum a supremo Deo. Fue creado con una cierta condición preclara, ¿sí? Fíjense que excelente, la palabra excelente, preclara lo traduce por excelente, ¿no? Con cierta condición preclara, fue generado por un supremo Dios. Entonces también hay una traducción que no es la más apropiada. No se sabe con qué criterio se eligen estas traducciones, pero en definitiva no está bien. Y la última, está tomado yo tomé oraciones que se me vinieron en el momento para armar el contenido, no fueron buscadas a propósito, sino que simplemente algunas oraciones que se me ocurrieron. Lex naturae, o lex nature, nihil aliud est quam participatio legis eterna in rationali creatura. Lex nature nihil aliud est quam participatio legis eterna in rationali creatura. Está hablando, de estos textos de la Suma Teológica, está hablando sobre la ley natural, en el Tratado de la Ley concretamente. Y fíjense, porque también acá está una forma típica que tiene una obra como la de Santo Tomás. Nihil aliud est. Es muy típica esta forma, nihil aliud est. Quam participatio legis eterna in rationali creatura. La ley de la naturaleza, vamos a suponer que eso está bien, pero la ley natural podría ser lex naturae o lex nature, pero ley de la naturaleza. Nihil aliud es, no es nihil aliud es, lo traduce aquí, no es otra parte. No dice esto la frase. Esta expresión nihil aliud est, incluso es muy propia de Santo Tomás, no es otra cosa. No es. ¿Sí? Nihil aliud est no es otra cosa, ¿sí?, que la participación de la ley eterna, y hasta aquí va bien, en la creación racional. Y aquí, en la parte final, se fue a un error de traducción. ¿Sí? In rationali creatura. En la criatura racional, no en la creación racional. No dice aquí creación. Criatura, dice claramente, dice la palabra criatura. Se está refiriendo a la criatura racional. ¿Sí? In rationali creatura, en la criatura racional. ¿Sí? Es decir, no se está refiriendo a toda la creación en general, porque de hecho acá hay un error de profundidad, porque la participación de la ley eterna no se da en toda la creación racional, ¿sí? ¿Sí? Sino concretamente en el hombre específicamente. ¿Sí? Es decir, no sé, a ver, específicamente lo que corresponde es referirse al hombre. ¿Sí? Entonces no hay por qué decir creación aquí, y es mejor utilizar propiamente la palabra criatura, porque la participación de la ley eterna, que es esto que estamos hablando aquí, se da concretamente, esta lex naturae o lex nature corresponde propiamente como participación en el hombre. ¿Sí? Está bien que acá cuando habla de creación racional está interpretando al hombre, se está refiriendo al hombre, ¿sí? Pero no es apropiado traducir criatura por creación tampoco. Y por otro lado, cuando dice nihil aliud est, no es otra parte, ¿sí? No es tampoco una traducción adecuada, ¿sí? Nihil aliud est, ¿sí? Es mejor traducirlo como no es otra cosa, ¿sí? Aliud, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la yo he tomado simples ejemplos aquí para intentar conversar, demostrar que si bien, ¿cuál es el balance que se puede hacer? Si bien demuestra cierta cercanía, como incluso pudimos ver en algunos de estos textos, hay algunas partes en las traducciones que pierden totalmente el sentido, como por ejemplo en esta que les mostré, el homo homini lupus, un hombre lobo. No tiene absolutamente nada que ver la traducción. Esta es de las más graves que he visto yo, porque incluso de las 6 oraciones que les compartí, porque son solamente 3 palabras, digamos, ¿no? ¿Sí?
Entonces imagínense, insisto, alguien que no conoce el Leviatán y que observa esto y que dice un hombre lobo, traduce totalmente el significado. Lo que está diciendo acá no se está refiriendo a un hombre lobo, Hobbes, sino que se está refiriendo a que el hombre es lobo del hombre. Y todo esto justifica la filosofía del pensamiento de Hobbes, que el estado todo lo que es el estado de naturaleza del hombre salvaje, ¿eh? Y todos los hombres enfrentados entre sí. Entonces el hombre es un lobo para el hombre. Los hombres se enfrentan, viven en guerra permanente y hace falta alguien que ordene toda esta situación de guerra. ¿Eh? Pero eso no se entiende con la traducción un hombre lobo. ¿Sí? Entonces, son ejemplos que son los primeros que traté de encontrar yo como para ver cómo traducía realmente, porque nunca lo había hecho yo, y porque realmente, en definitiva, personalmente me genera como una preocupación escuchar muchas veces que se ha recurrido al Google Traductor para verificar una traducción. Me parece que ese es un punto que hay que corregir. No hay que utilizarlo como recurso al Google Traductor, por más que a veces se acerque la traducción. Yo les acabo de mostrar algunos casos de oraciones simples y oraciones más complejas, en los cuales aparecen errores. Entonces, mi sugerencia, modesta sugerencia, sería que tiene que haber un acompañamiento en el material que se va trabajando de tal manera que los alumnos y los padres, si son los que están enseñándole latín a los hijos, aunque sea de a poco, no tengan que recurrir a Internet para buscar una traducción, sino que estén entendiendo realmente lo que están trabajando, y esto también se aplica a cualquiera, digamos, de tal manera de poder ubicar dónde está el verbo de la oración, dónde está el sujeto de la oración, dónde están los complementos de la oración, y traducir con cierta seguridad, digamos. Puede haber algún pequeño error, digamos, pero no está bueno que el recurso sea el Internet para verificar realmente que yo traduje bien, digamos. Así que bueno, simplemente eso, espero que pueda ser de utilidad. A mí me ha generado alguna preocupación este tema porque he escuchado muchas veces el tema, que es una cuestión moderna realmente, porque antes no existía esto, o se sabía traducir o no se sabía traducir y no había esto de chequear con Internet, digamos, porque además es un engaño. Si se equivoca Internet, me equivoco yo atrás, digamos, o se equivoca la persona que recurrió a Internet. Así que bueno, espero que sea de utilidad y obviamente no se descarta que en otros videos futuros también volvamos a tratar el mismo tema. Un saludo grande y espero que este pequeño video esta pequeña clase les sea también de utilidad. Adiós, adiós y nos vemos en próximas actividades.